Tenaris en Argentina y vemos que luego del cruce fuerte del retroceso 38.2 de toda la suba, es decir, el número de Fibonacci de 38,2% de corrección de toda la suba desde lo mínimo de la zona de 35 del ADR hasta la zona máxima de la zona de 75, básicamente al ser quebrado se debilitó mucho y se acercó al soporte de 90. Si bien no es un soporte muy fuerte, dio lugar a un rebote importante hacia la zona de 95, que vemos que si bien en el pasado, en las últimas semanas, nos habían preguntado dónde Tenaris se volvía alcista y básicamente habíamos dicho que esta línea de tendencia se volvía crítica y solamente con un quiebre muy decisivo de esta línea de tendencia bajista que oficia como una resistencia dinámica bastante acelerada, solamente ante un quiebre decisivo, repito, de ese nivel podríamos especular con una reversión de tendencia nuevamente al alza. Por ahora el movimiento sigue marcándose en esta resistencia dinámica y por esa razón, si bien todavía tenemos el objetivo primario en la zona de 98,07, vemos que la fuerte caída de los últimos 4 días desde el máximo del día martes y con un 67% de probabilidad de nuevo mínimo, básicamente dice que en los próximos 2 días podría ponerse en discusión nuevamente el soporte, que es un soporte menor de 90. Y básicamente podríamos ir a buscar el objetivo más probable de una corrección de niveles como este. Después de semejante suba, la corrección más probable es el 50% de todo el movimiento, que eso básicamente es la zona de 86,85 para el papel, es decir, el retroceso de Fibonacci del 50% de esa suba nos da aproximadamente el 86,85, y sí, esa es una zona en la que podríamos tener un rebote mayor, sí el 67% de probabilidad, permite que se alcance la zona del 50% del movimiento alcista, que básicamente es la zona de 86,85, ahí sí podríamos estar ante un escenario de un rebote de un nivel bastante importante y casualidad los tiempos dan justo con la aparición del balance de Tenaris, lo cual podría ser el día anterior, podría ser la oportunidad para tratar de meterse en un rebote importante de cierta magnitud. Pero ojo con ese tipo de intentos, ya que si el balance no viene como es esperado, muchos especulan que sería un excelente balance, si no viene como es esperado, la caída podría ser dramática. Por esa razón, los tiempos dan justo para que el rebote de mediano plazo, largo plazo, es ir hacia la zona de, si este caso se diera, estaríamos hablando de un objetivo en la zona de 105, desde la zona de 86,85, si se alcanzara ese nivel. Básicamente sería un rebote importante, pero conviene no adelantarse. Por ahora tenemos un 67% de probabilidad de nuevo mínimo, que pondría en discusión el soporte de 90, y el objetivo más probable en ese caso sería el 50% de retroceso en movimiento alcista, que es 86,85. Vemos que desde la señal de venta confirmada el día 4 de julio, en ningún momento se dio una señal de compra, más allá de que no se dio un quiebre de esta línea de tendencia bajista, no se dio en ningún momento una señal de compra. Y sí, el día viernes tenemos una nueva señal de venta que se confirmaría si se quiebra en una forma decisiva la zona de 91 pesos, a la baja obviamente, pero básicamente sería una señal de venta adicional a la señal de venta previa del 4 de julio. Gráfico de Tenaris ADR en Estados Unidos. Básicamente el dibujo es bastante similar y vemos que el movimiento contratendencial que vemos aquí, el rebote que vemos aquí, básicamente casi alcanza la zona primaria de rebote, que es la zona de 63,52. Ese objetivo se mantiene y el objetivo secundario está en la zona de 65,43. De todos modos, la fuerte caída de los últimos días parece que podría llegar a activar el 73% de probabilidad de nuevo mínimo, y en un análisis similar al del gráfico de Argentina vemos que una vez que se mantiene debajo del 38,2% de toda la suba, en este caso es 60,06 aproximadamente, el 73% de probabilidad de nuevo mínimo básicamente lo que dice es que podría llegar a la zona de soporte de 55, ya que el 50% de todo el movimiento alcista es básicamente 55,25, y por esa razón este sí sería el objetivo más probable para un rebote importante que coincidiría por los tiempos con la entrada del balance. Por esa razón tenemos que estar alerta, ya que con una probabilidad tan alta de nuevo mínimo, si bien podríamos ir hacia la zona de 65, lo más probable es que veamos la generación de un nuevo mínimo antes del rebote importante que se podría aprovechar de la noticia del balance para intentarse. En Milán, la semana pasada mencionábamos que el rebote podía alcanzar la zona más probable, que era la resistencia de 20 euros, y de hecho se intentó quebrar un par de veces en la semana pasada sin éxito. Básicamente es una resistencia muy importante para Tenaris en Milán y por esa razón no logró alcanzarse.
vemos que tenemos un 54% de probabilidad de nuevo mínimo, lo que permitiría la búsqueda del soporte de 18, que se condice con los otros soportes que mencionamos en los videos anteriores, en las otras partes de este mismo video, y por esa razón por ahora hay que tener cuidado, ya que si bien esto podría ser un movimiento contratendencial dentro de un rebote mayor, lo más probable es que esto no sea el caso y que se busque un nuevo mínimo en la zona de soporte de 18 antes de un rebote muchísimo más importante para los tres mercados con la llegada del balance. Así que a tener mucho cuidado, ya que si bien en Milano se generó una señal de venta, quedó en el borde de generarla, pero no se generó, tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que el soporte 18 está muy cerca y tenemos un 54% de probabilidad de nuevo mínimo respecto del mínimo del 24 de julio, y por esa razón es muy probable que busquemos este soporte antes de intentar un rebote mayor.